El modelo atómico. Propósito. Entenderás los modelos que dieron origen al modelo atómico que usamos en la actualidad y sus aplicaciones. ¿Qué compone todo lo que nos rodea? No sé. Pero debe existir un punto en que la materia ya no se pueda dividir en nada más pequeño. Tienes razón. Podemos llamarlo átomo, pues quiere decir indivisible, y sería la estructura más pequeña posible de cualquier tipo de materia. ¿Qué tal, amigos? El protagonista del programa de hoy es esa pequeña e invisible partícula fundamental que conforma todo lo que es materia, el átomo. Desde la antigüedad, los humanos se han preguntado, ¿de qué están formados los objetos y sustancias que nos rodean? Veamos. Si cortamos esta hoja de papel en trozos cada vez más pequeños, y cada vez más pequeños, y más pequeños, y la hacemos polvo, y cada partícula de polvo la seguimos partiendo, llegaremos a un punto en el que ya no se pueda dividir más. Así reflexionaban los filósofos griegos 400 años antes de nuestra era. Ellos imaginaron que todos los objetos estaban formados por partículas indivisibles, y las llamaron átomos. Este pensamiento dio origen a una corriente filosófica de aquel entonces, los atomistas. Demócrito, quien fue el más reconocido, pensaba que cada sustancia en particular tiene su propio tipo de átomos y los átomos de cada sustancia serían diferentes de los de otras sustancias. De esta manera, explicaba las diferentes propiedades de la materia. Hacia el año 600 antes de nuestra era, los griegos, amantes de la sabiduría, es decir, los filósofos, observaban los cambios en la naturaleza y querían saber por qué ocurrían. Uno de ellos, Tales de Mileto, se preguntaba cómo es que una sustancia puede transformarse en otra distinta. Su respuesta fue que habría un tipo de sustancia básica que conformaba todos los objetos, a la que llamó elemento, y, según las circunstancias, este podría transformarse en otro tipo de sustancia. Por la misma época, el pensador griego más influyente, Aristóteles, sostuvo que la materia estaba formada por 4 sustancias básicas o elementos: fuego, aire, tierra y agua, y que cada elemento tiene propiedades innatas. Este pensamiento fue aceptado durante 20 siglos. Si toda la materia del universo estaba formada por estos 4 elementos básicos, entonces al mezclarlos en distintas proporciones, se podría obtener toda la materia que nos rodea. Incluso Aristóteles pensaba que el oro, que era el metal más valorado que conocían hasta entonces, estaba formado por la combinación de estos 4 elementos en las proporciones perfectas. ¿Por qué tienes tantas cosas ahí? ¿Vas a hacer un experimento? No, solo les estoy comentando cómo los griegos se imaginaban que estaba formada la materia que nos rodea. Ellos creían que estaba compuesta por estos 4 elementos y al combinarlos surgía todo lo demás. Pero, ¿eso es cierto? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Mira, si combino la tierra con el agua, formo un nuevo elemento, el lodo. Pero entonces, ¿cómo formarías todo lo demás? Pues no sé, imagino que combinándolos de diferente manera. Bueno, durante muchos años así se creyó que estaba formada la materia, pero los atomistas tenían razón. Todo lo que conocemos tiene una estructura básica, el átomo. Posteriormente, varios modelos se han propuesto para explicar cómo es la estructura de un átomo. Mira. Durante el siglo XIX, John Dalton retoma las ideas de Demócrito
y las aplica a los nuevos conocimientos surgidos de sus experimentos con reacciones químicas. En 1808 propone el primer modelo atómico basado en conclusiones experimentales más que en ideas surgidas del razonamiento. Para este químico, la materia solo podía estar formada por átomos, los que no se podían crear ni destruir, y obviamente no podían dividirse, y nunca cambiaban. Para Dalton, los átomos de un mismo elemento químico son iguales e indivisibles. Por ejemplo, todos los átomos del elemento hidrógeno tienen la misma masa. Él los representó como esferas. La principal ventaja de este modelo es que permitió explicar por qué los elementos reaccionan en determinadas proporciones al formar compuestos. Esto significa que los elementos se combinan y reaccionan conservando su masa original. Por ejemplo, para formar 28 gramos de monóxido de carbono, se necesitan 12 gramos de carbono combinados con 16 gramos de oxígeno. Mientras que si quisiéramos formar dióxido de carbono, se necesitarían 32 gramos de oxígeno para la misma masa de carbono. Este modelo atómico perduró por varias décadas, porque explicaba las reacciones químicas de forma sencilla y cómo las moléculas se formaban a partir de la mezcla de estos átomos característicos para cada elemento. Como ves, John Dalton decía que había tantos tipos de esferas como elementos hay en la naturaleza. Cada elemento estaría formado por esferas idénticas en masa y tamaño. Con este modelo se explicaba de manera sencilla cómo los átomos se combinaban y formaban las moléculas. Por ejemplo, una molécula de oxígeno se forma de la unión de dos átomos de oxígeno. Entonces, si cada esfera representa un átomo, puedo darte un golpe de carbono. Oye, pero si las esferas en realidad son invisibles, ¿cómo podían saber qué elementos formaban los distintos compuestos como el agua? Es que las esferas son un modelo. Es la forma en la que Dalton representaba los átomos, que recuerda que son muy pequeños e invisibles, como decían los griegos. Pero decías que los átomos no se pueden dividir y mira, ¿este ya se dividió? ¡No! ¡Estás rompiendo las esferas! Imposible, los átomos son indivisibles. No, eso no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? ¡Me estás mintiendo! No, no te estoy mintiendo, eso significa. Sin embargo, el modelo atómico de Dalton, a pesar de ser útil, no respondía a todos los fenómenos que los químicos observaron en la materia. Y por eso fue reemplazado por otro. Mira. En 1875, William Crookes, un químico inglés, inventó un tubo de cristal sellado al vacío en el cual viajaban las corrientes eléctricas desde un polo negativo llamado cátodo hacia un polo positivo llamado ánodo. Por esta razón se le denominó tubo de rayos catódicos. Este sencillo tubo sirvió posteriormente para la invención del televisor, pero antes de eso, a finales del siglo XIX, fue el instrumento que utilizó Joseph John Thomson, un científico británico, para descubrir las cargas negativas presentes en el átomo, lo que ahora conocemos como electrones. Cuando los rayos catódicos pasan a través del tubo de Crookes, recubierto en su interior con un material fluorescente, podemos ver cómo viajan a través del tubo. Si se coloca una lámina de metal entre ambos electrodos, positivo y negativo, y dado que los rayos catódicos viajan en línea recta, se proyecta una sombra, que tiene el mismo contorno que la placa en la capa fluorescente. Thomson, al experimentar con el comportamiento de los rayos catódicos, aplicó un campo eléctrico y se dio cuenta de que los rayos se desviaban. Esto quiere decir que los rayos catódicos tienen una carga eléctrica. Cuando, en vez de una placa, Thomson colocó un aspa delante de los rayos catódicos, se dio cuenta que la hacían girar.
Entonces dedujo que las cargas eléctricas que salían del cátodo, además de tener carga eléctrica, tenían masa, y por ello podrían golpear la lámina y hacerla girar. Así fue como Thomson dedujo que los átomos tienen cargas negativas y que estas cargas poseen una masa. El modelo atómico de Thomson planteaba que el átomo era algo similar a una masa positiva con cargas negativas incrustadas que se podían separar. Es decir, el átomo estaba formado por partículas que podrían separarse. El átomo en realidad no es átomo. Los rayos catódicos no solo sirvieron para que Thomson planteara su modelo atómico y pudiera asegurar la existencia de la carga y la masa del electrón, también sirvió para crear entretenidos inventos como la televisión. Antes de las pantallas planas, los televisores funcionaban con un tubo de rayos catódicos. En su interior, los televisores antiguos contienen un tubo con un polo negativo y uno positivo. Al final del tubo, los electrones se estrellan contra una capa de fósforo, la cual se ilumina y produce la imagen. Los televisores a color usaban 3 haces de electrones, los cuales generaban tan rápidamente los 3 colores primarios, rojo, verde y azul, que nuestro ojo percibía una imagen continua combinando los colores primarios para obtener una gran gama de colores. Pero estos tubos no solo sirvieron para la creación de aparatos como la TV, sirvieron para postular un nuevo modelo de átomo. ¿Qué haces? Pues estoy preparando el modelo atómico de Thomson. Mira, estoy haciendo budín. Según lo que yo entendí en la cápsula anterior, la materia está hecha de budín. No, eso no es así. Lo que sucede es que al modelo de Thomson se le denomina de budín de pasas, porque los componentes negativos del átomo están insertos en una masa atómica positiva. No quiere decir que toda la materia sea una masa de budín. Ah, bueno, pero pues no está más de ser un rico budín para disfrutar algo de la materia. Mira, agreguemos más pasas. Los electrones. ¿Cuáles electrones? Es que gracias a un físico irlandés se bautizaron a estas partículas negativas del átomo como electrones, pues eran la parte elemental de la electricidad. Bueno, entonces agreguemos los electrones. ¿Te parece que mientras ordenamos todo el desorden que dejaste aquí en la cocina, vamos a ver una cápsula de cómo evolucionó el modelo atómico propuesto por Thomson? ¿Qué? ¿Hay otro modelo más? En 1911, y bajo la dirección de un científico neozelandés llamado Ernest Rutherford, un equipo de científicos hizo un sorprendente experimento. El polonio es un elemento radioactivo que emite un tipo de radiación de carga positiva llamada partículas alfa. Las partículas alfa pueden ser detenidas por gruesas capas de plomo. A Rutherford se le ocurrió experimentar con estas y colocó polonio en una caja de plomo con un pequeño agujero por donde escapaban las partículas alfa. En otro extremo, se colocó una lámina de oro en la que se impactarían las partículas alfa y a su alrededor se colocó una pantalla de sulfuro de zinc, la cual se ilumina cuando impactan las partículas alfa, y así se puede deducir su trayectoria. Lo que Rutherford y su equipo observaron de este experimento fue que muchas de las partículas alfa emitidas atravesaban la lámina de oro. Como las partículas alfa tienen carga positiva, se esperaba que la totalidad de los haces de partículas alfa atravesara la lámina de oro en línea recta e iluminara la lámina de zinc justamente detrás de la lámina de oro. Sin embargo, los científicos observaron que algunas partículas eran desviadas. Incluso calcularon que una de cada 8,000 partículas era desviada de vuelta a la fuente de polonio. Si el modelo propuesto por Thomson hubiera sido el correcto, todos los rayos alfa deberían haber podido atravesar la lámina de oro. Como ello no ocurrió, Rutherford pensó que la estructura del átomo debería ser otra.
Con los resultados observados, pensó entonces que las partículas positivas se concentraban en un núcleo y eran las responsables de que las partículas alfa, de carga positiva, rebotaran, debido a que cargas iguales se repelen. Rutherford planteó que en los átomos las cargas negativas se encuentran en una nube exterior al núcleo y que entre estos y el núcleo hay espacios vacíos. Posteriormente, se comprobó que las cargas positivas del núcleo, llamadas protones, tienen la misma cantidad de carga que los electrones, pero que su masa es de alrededor de 1840 veces mayor que la de los electrones. Este modelo atómico fue el primero que consideró que el átomo estaba compuesto por dos partes: la corteza de electrones girando alrededor de un núcleo positivo que concentra casi toda la masa del átomo. Años más tarde, surgieron evidencias de que los electrones, al girar a altas velocidades alrededor del núcleo, emitirían radiación electromagnética. De acuerdo con las leyes del electromagnetismo, esta radiación significaría una pérdida de energía y, como consecuencia de ello, finalmente, caerían en el núcleo. Puesto que esto no sucede, el modelo de Rutherford debía tener algún pequeño error. Posteriormente, con otro modelo atómico propuesto en 1913 por Niels Bohr, se corrigió. Poco tiempo duró el modelo atómico propuesto por Rutherford, pues con este no se podrían explicar los nuevos descubrimientos de la electrodinámica. Pero siguió siendo útil para explicar algunas de las características y propiedades de la materia. La electrodinámica clásica establece que una partícula cargada y acelerada, como es el caso de los electrones, debe emitir radiación electromagnética. En el modelo atómico de Rutherford, los electrones no podrían estar constantemente girando alrededor del núcleo y perdiendo energía, caerían hacia el núcleo del átomo. Desde este punto de vista, el modelo de Rutherford representaría átomos completamente inestables, cuando en realidad no son así. Por esta razón, el físico danés Niels Bohr propuso un modelo que explicaba cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo. Niels Bohr, basándose en la investigación de Max Planck acerca de que la energía solo puede emitirse o absorberse en paquetes, y tomando el átomo de hidrógeno, calculó la órbita y la velocidad del único electrón que tiene dicho elemento, validando así el modelo de Rutherford. Pero con la pequeña diferencia de que los electrones no pueden emitir energía cuando se encuentran en su órbita, y solamente la emitirán cuando cambien su órbita por una más cercana al núcleo. En el átomo estable, los electrones giran en órbitas definidas de energía. Así, los electrones solo pueden liberar o absorber energía cuando saltan de un nivel cuántico a otro. Aunque este modelo solamente es funcional para el átomo de hidrógeno, contiene los elementos fundamentales en los que se basa el modelo aceptado actualmente. A ver si logré entender bien. El modelo de Rutherford y el de Bohr se diferencian en que en este último, las órbitas están ubicadas de tal manera que al recorrerlas, el electrón no puede emitir energía. Por lo tanto, el átomo es estable. ¡Oh, me sorprendes! ¡Fantástico! Una muy buena explicación. Así es que lo leí en este libro. ¡Ja! ¡Qué tramposo! Casi te creo. No, pero sí entendí de qué se trata. Entonces, de nada sirvió todo el trabajo que hicieron los otros. Yo en todos lados veo que dibujan el átomo como este último que vimos. No, te equivocas, porque todos los modelos anteriores aportaron al conocimiento que llevó a plantear un nuevo modelo. Es más, posterior al modelo de Bohr, otros modelos han sido planteados explicando los niveles de energía en otros átomos y la mecánica cuántica. Sin embargo, son más complejos de explicar y el modelo más sencillo que mejor describe el átomo sigue siendo el de Bohr. Por ejemplo, las ideas aportadas por Dalton permitieron organizar los elementos químicos. ¿Organizarlos cómo? ¿Desde el más grande al más chico? Algo así. Pero esa no es la única cualidad por la cual se ordenaron.
Mira. Cuando Dalton propuso su modelo atómico, consideró las proporciones en las que estos se mezclan. Así calculó que para que se forme el monóxido de carbono, CO, necesitamos 12 gramos de carbono y 16 gramos de oxígeno. De esta forma, cada átomo de un elemento encuentra otro del elemento con el que se liga para formar un compuesto. Esta simple idea le dio a entender a Dalton que el átomo de oxígeno era más grande y pesado que el átomo de carbono. Así, él planteó que la masa de los átomos, o masa atómica, puede servir para organizar los elementos químicos desde los más livianos a los más pesados. A medida que más elementos fueron descubiertos, se observó que algunos tenían propiedades químicas y físicas muy semejantes, por lo cual se buscó ordenarlos de tal forma que se pudieran agrupar aquellos con características similares. Tras varios intentos, en 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev presentó una tabla en la que los elementos químicos venían clasificados y ordenados en filas y columnas, agrupando diversas familias de elementos y siguiendo un orden creciente de las masas atómicas. Esta no fue la primera versión de la tabla periódica, pero sí es la que en estructura aún se conserva hasta nuestros días. En ella se ordenaron los 63 elementos conocidos hasta entonces. Incluso en ella se dejaron espacios en blanco que correspondían a elementos desconocidos por Mendeleev y que, cuando años más tarde fueron descubiertos, encajaron a la perfección en la tabla visionaria propuesta por Mendeleev. Como vemos, el aporte de Mendeleev fue importante para considerar que los elementos podían ordenarse por propiedades en común. Pero, ¿cómo hicieron para agregar a la tabla todos los elementos que se descubrieron después? Bueno, pues ese fue el gran aporte de este científico. Resulta que al descubrir que las propiedades químicas de los elementos se repiten periódicamente, fue posible predecir las características, y resulta que los nuevos elementos encajaban exactamente en los espacios vacíos de la tabla periódica. ¿Y a qué se debe que algunos elementos se encuentren en grupos de diferentes colores? Eso es una clasificación de acuerdo a las características físicas. De hecho, las primeras propuestas realizadas por Antoine Lavoisier proponía agruparlos entre los que son metales, los que no son metales, y unos a los que llamó metaloides. A pesar de que su idea no prosperó en la nueva tabla periódica, sí se consideró esta sugerencia, por eso se les representa en diferentes colores. ¡Ah, ok! Ahora entiendo más por qué están ordenados así los elementos, aunque realmente no sé cómo usar esta tabla. Esta tabla se hizo para ser sencilla de usar. Si bien Mendeleev ordenó los elementos en orden creciente de su peso atómico, en las tablas periódicas actuales observamos que están ordenados en función de su número atómico, pero ocupan los mismos lugares. Esta forma de ordenarlos permite el estudio de los elementos y deducir muchas de sus propiedades tan solo con saber su ubicación en la tabla. Las 7 filas horizontales reciben el nombre de periodo y las 18 columnas se llaman grupos o familias. Así, por ejemplo, podemos ver que el grupo 17 corresponde a los halógenos, caracterizados porque forman sales, y son flúor, cloro, bromo, yodo y astatinio. El grupo 18 pertenece a los gases nobles, que son gases monoatómicos, en donde los átomos no se unen con otro de su misma especie. Así, cada grupo reúne elementos similares en sus propiedades físicas y químicas. Esto se debe a que poseen el mismo número de electrones en su capa más externa, que son los comúnmente involucrados en las reacciones químicas. Otro tipo de ordenamiento de la tabla periódica son 4 grupos que se caracterizan por su capacidad de ganar o perder electrones: los metales, no metales, metaloides o semimetales y los inertes. Los metales están situados a la izquierda de la tabla y son característicos porque forman fácilmente iones positivos, conducen la electricidad y muchos brillan. Todas estas son características de los metales en su estado sólido. Los no metales son generalmente gases y son malos conductores de electricidad.
Se transforman fácilmente en iones negativos porque tienden a ganar electrones. Se sitúan del lado derecho de la tabla. A diferencia de los metales, que a temperatura ambiente regularmente son sólidos, menos el mercurio que se comporta como líquido, y son buenos conductores de electricidad. Los metaloides o semimetales están situados entre los metales y no metales, precisamente porque comparten características de ambos. Se transforman con dificultad en iones positivos. Los gases nobles o inertes se sitúan al extremo derecho de la tabla. No forman ningún tipo de iones y no se combinan con ningún otro elemento químico, por eso se les denomina inertes. Otra característica que puede observarse en la tabla periódica es el tamaño de los átomos. A medida que bajamos en los grupos, los átomos tienen más electrones y también ocupan más orbitales, de tal manera que crece el radio atómico. Pero si avanzamos en los periodos, los átomos son más pequeños. Esto se debe a que en los periodos, aunque la capa de electrones es la misma, aumenta el núcleo positivo, lo que hace que los electrones se acerquen más al núcleo, disminuyendo el radio de su tamaño. La electronegatividad es otra característica periódica y se refiere a la tendencia de los átomos de atraer hacia los electrones de otros átomos cuando se unen con ellos. Esta electronegatividad crece de abajo hacia arriba en los grupos y de izquierda a derecha en los periodos, siendo el flúor el elemento más electronegativo y el francio el menos. Pues recordemos que los gases nobles no se unen a otros elementos. Tengo una duda. Dime. Es que debajo de la tabla aparecen dos líneas de elementos. ¿Qué son esos? Ah, esos elementos se les conoce como tierras raras y son los lantánidos y actínidos. Por motivos prácticos se colocan en la parte inferior de la tabla, pues de otra manera la tabla sería más ancha. Estos elementos son muy parecidos entre sí y por eso se colocan todos juntos en el mismo grupo y periodo de la tabla. Ah, por esa razón ocupa el mismo cuadrante dentro de la tabla. Ya entendí. Oye, tengo otra duda. Cuando hablamos de metales, ¿nos estamos refiriendo al oro, la plata? ¿Esos metales? Sí, esos son metales. Son de gran importancia económica porque se utilizan en muchísimos procesos industriales y en dispositivos tecnológicos, joyas, cables conductores, etc. Tienes toda la razón porque son buenos conductores de la electricidad. Se pueden moldear y también hacer hilos con ellos, ¿no? Pues sí, mira, para utilizar la electricidad se usan cables de metal, generalmente de cobre. Si observas los electrones que están contenidos en esta pila, viajan a través de los cables de metal y permiten encender este foco. Por eso la extracción de metales es importante, pues están en muchos artefactos que usamos día a día. Mira, veamos cuáles son los principales metales que se explotan en México. La minería es una actividad que en México se practica desde tiempos prehispánicos. La explotación de la plata y el oro sirvió para la fabricación de adornos ceremoniales, artefactos decorativos y de culto en las culturas precolombinas. Con la llegada de los españoles y la formación de la Nueva España, la minería tuvo un rol preponderante en el desarrollo económico. Las principales minas de la Nueva España fueron las cercanas a las hoy en día ciudades de Zacatecas, Pachuca, Fresnillo, Guanajuato y San Luis Potosí. Los principales metales de extracción fueron la plata y el oro, pero también el mercurio, hierro, zinc, plomo, cobre y otros minerales complementaron la actividad económica minera del país en esos tiempos. En la actualidad, la actividad minera sigue siendo uno de los principales motores de la economía del país. Como ves, tiene una larga tradición minera en la extracción de los metales. Por ejemplo, somos el segundo productor de plata en el mundo y el octavo en oro. Bueno, entonces yo ya me voy a trabajar de minero. Pero esa es una profesión bastante riesgosa. Mejor deja que las personas que saben de la minería se dediquen a eso. Pero si yo ya sé lo suficiente,
sé que los metales son buenos conductores de la electricidad, ya conozco dónde se ubican en la tabla y además llevo conmigo mi tabla periódica. Bueno, pues no es tan fácil como piensas. La mayoría de los metales no está en estado puro, por lo que su extracción no es fácil y demanda mucha energía obtener los metales. Por ejemplo, esta piedra contiene cobre, pero es muy diferente al cobre que ves puro en los cables que usamos. Aquí, el cobre está mezclado con otros minerales como el azufre o fierro. Además, la extracción de minerales no metales también es una actividad fuerte del sector minero nacional. El oro, uno de los metales más valorados por el hombre, lo encontramos en joyas y, por supuesto, en el máximo premio que puede ganar un deportista en las Olimpiadas. El oro también se emplea en la fabricación de piezas para diversos dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, computadoras, cámaras y también en sustancias utilizadas en investigación médica, por ejemplo, en tratamientos contra el cáncer. La plata no solo la usamos como joya, usualmente la usamos como un conductor de electricidad, en los espejos, en las películas fotográficas, amalgamas dentales y también en algunos antisépticos y bactericidas de uso diario. Así es. Finalmente, nuestro conocimiento de la química tiene aplicaciones en la vida cotidiana. Ya sabemos algo sobre la materia. Ahora se nos abre un mundo de combinaciones con los 118 elementos químicos conocidos hoy en nuestro planeta. Conocer cómo se establecen las reacciones químicas en el mundo que nos rodea. Vamos a trabajar en eso, ¿sale? Ok, vamos.